Hola, estoy acá de vuelta. Hoy voy a hablar sobre la declaración que esta semana hizo el expresidente Juan Manuel Santos, alias Juanpa, a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP, con respecto a estos crímenes atroces de los falsos positivos. Pues como todo el mundo sabe, o es de conocimiento general, durante la administración de Álvaro Uribe, la administración en la cual él fue ministro de Defensa, no fue el único, vale la pena mencionarlo. eh, Se dieron estos hechos horribles desde, pues, en los cuales unos jóvenes inocentes que además tenían bastantes dificultades económicas, que estaban buscando trabajo, eh, pues fueron ofrecidos o se fueron reclutados por el ejército para, pues, con la promesa de trabajo y demás, y aparecieron muertos en otras partes del país, presentados como si hubiesen sido guerrilleros dados de baja, cuando en realidad pues eran jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver con el conflicto. Esto pues es una desgracia, es tal vez uno de esos hechos que no solo tienen de vergüenza a nuestras fuerzas militares, sino prácticamente a toda la nación. Y entonces, dentro de el marco de la Justicia Especial para la Paz, eh, pues el expresidente Santos, Juanpa, se acerca a dar su declaración sobre los hechos. Eh, Quiero hacer una aclaración. Aparentemente la declaración dura más o menos 2 horas y media, que pues es lo mínimo que uno esperaría. O sea, de hecho la declaración debería durar muchísimo más. Si uno, pues considerando la magnitud de los hechos, estamos hablando de 6.402 víctimas de estos crímenes de los falsos positivos. Entonces uno esperaría del ministro, del entonces ministro de Defensa, pues obviamente una declaración más detallada, más exhaustiva de lo que fue esta situación. Pero bueno, el hecho es que dura 2 horas y media y pues yo no voy a someter a nadie a 2 horas y media más comentarios de video. Entonces, lo que hice fue tomar los clips, digamos el resumen que muy amablemente pues hizo Colombia Elige, el canal de Colombia Elige, al que sigo mucho y recomiendo también. Eh, y con base en eso entonces voy a hacer el análisis. Obviamente esto implica que como yo no he visto el video, no lo he visto todo, eh, pero la idea es hacer como una video reacción de verlo por primera vez. Entonces por eso es que lo voy a hacer así. Claramente pues al no tener acceso o al no haber visto la totalidad del video, puede que haya información que se dio en las partes que no vea que pueda ser importante para el análisis, así que la reacción tal vez no sea muy completa. Voy a tratar de ver el video una vez termine el video completo, las 2 horas, si me queda tiempo, una vez termine de hacer esto, tal vez para confirmar o negar o corregir alguna de las cosas que tal vez diga ahora. Pero pues es un poco difícil, pero pues hay que reconocerlo, o sea, es un poco difícil hacer el análisis porque no voy a tener la información completa. Pero pues igual quería hacer esta video reacción. Así que bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar aquí con el testimonio, con la declaración de Juanpa. Me queda el hondo pesar que durante mi ministerio muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada. Unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón
a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma. Bueno, aquí hay un par de cosas. Inicialmente, la primera es que, bueno, es importante que un exministro de Defensa esté reconociendo responsabilidad sobre un hecho tan atroz. Pues obviamente eso tiene sus implicaciones, debe tener seguramente unas implicaciones jurídicas, por lo menos en lo que a la Justicia Especial para la Paz refiere. Pues eso debe tener algunas consecuencias, esperaría uno, desde ese punto de vista. Eso es lo primero. Pues también vale la pena pues tenerlo claro, o sea, si el ministro de Defensa está reconociendo ya efectivamente que eso sucedió, o sea, está pidiendo excusas y pues aceptando que ahí hubo responsabilidad una responsabilidad pública, eso de alguna manera tiene que recaer sobre el presidente de ese entonces. Ahí pasa una cosa que uno ha visto, pues en Twitter uno lo ve mucho, y es pues que muchos uribistas salían a decir, no, eso es culpa solo de Santos y no de Uribe. Y no, obviamente que no. Por mínimamente debe caerle una responsabilidad política al presidente, así sea, por haber nombrado a ese ministro de Defensa. Mínimo por eso. Pero es que el tema es que los falsos positivos no iniciaron con Juan Manuel Santos. O sea, hay reportes de falsos positivos. El tema es complejo. O sea, reportes de falsos positivos incluso desde cuando Marta Lucía Ramírez, la hoy vicepresidenta, era ministra de Defensa. Pero es que, o sea, la cosa no termina ahí, porque si nos atenemos a otras circunstancias, hay un relato de el hoy senador Julián Gallo, Carlos Lozada, perdón, que dice que hubo los asesinos de Álvaro Gómez fueron interceptados por el ejército y fueron fusilados en Mondoñedo, en algo que él llamó la masacre de Mondoñedo. Si eso es así, eso quiere decir que ha habido falsos positivos incluso desde antes de, o sea, ejecuciones extrajudiciales incluso desde antes de 2002. Con lo cual la cosa se complica un poco, ¿no? Entonces, pues el tema, digamos, de las ejecuciones extrajudiciales del ejército es muy complejo. Aquí estamos cubriendo, digamos, el periodo que va desde 2002 hasta 2010 y pues, como bien lo dice ahí el subtítulo del video, pues Juan Manuel Santos solo fue ministro desde 2006 a 2009. Entonces, pues obviamente hay responsabilidad de muchas otras personas ahí. Pensar que pues Santos inició con eso, pues es absurdo, pero él sí va a tener mucho conocimiento sobre muchas cosas internas con respecto a eso, de las cuales él no ha dicho nada, porque ese es el segundo punto al que quiero tratar. No está diciendo nada, o sea, en realidad él está diciendo lo siento, hasta ahí llega, digamos, es una cosa muy propia del político colombiano decir como que lo siento, fue un error, nunca había sucedido y hasta ahí. Y es como si ya dije eso y se acabó la responsabilidad. Esa es toda mi responsabilidad, es aceptar que sucedió y prometer que no vuelva a suceder. Cuando estamos hablando de la vida de una cantidad de civiles inocentes, obviamente la responsabilidad tiene que ir mucho más allá. Pensaría uno, tanto para el entonces ministro como para el entonces presidente. Pues eso es lo que uno esperaría en materia de justicia, pues lo mínimo. Pero pues no es lo que está pasando acá. Esperemos a ver si más adelante pues él ya se vuelve un poco más detallado y empieza a contar, digamos, cosas que no sabemos, pero que todos deberíamos saber ya a estas alturas, que hacen parte, digamos, de esos secretos que se guardaron en el Ministerio de Defensa. Entonces, miremos a ver qué más dice. No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor eso ya lo sabíamos, de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam. Sí, eso ya lo sabíamos. Pero al mismo tiempo, público. En honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estipulado. Ok, de hecho Uribe al agua, muy bien. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado. Ok, entonces Santos ahí está reconociendo que Uribe nunca le dijo no lo haga,
Pero entonces es que ese es el tema de no tener toda la información, porque esto es manejo muy hábil del lenguaje. Es decir, Uribe me dijo que nunca me dijo que no, pero, o sea, ahí no está diciendo si Uribe alguna vez le dijo que sí, o sea, ahí no está quedando en claro si Uribe dio la orden o no, está dando como o sea, da como para, o sea, deja como implícito que sí lo hizo, o que si lo hizo sabía y nunca le dijo que no, pero no lo está declarando de frente, y eso es lo que hace todo tan difícil, o sea, porque de cierta manera él está diciendo, está aceptando que ellos se guiaron, o sea, básicamente la idea implícita ahí está en que ellos sí se guiaron por esta lógica, que pues ya lo sabemos desde hace rato, de mirar, o sea, contar los éxitos o cuantificar los éxitos con base en el número de cadáveres, de cuerpos, y que eso fue lo que motivó los falsos positivos. Pero de cierta manera, sin decirlo, está dejando implícito que eso fue o una orden que vino de Uribe o que Uribe lo sabía. Y nunca le dijo que no. Pero nunca, o sea, de cierta manera, uno ahí ve como la intención también como de salvarse la propia espalda, y no aceptar de frente que entonces eso fue así. Y nos deja la duda, por lo menos a mí me queda la duda, de si efectivamente Uribe sabía o no sabía, y si, o sea, si Uribe sabía, eso quiere decir que él no dio la orden, pero tampoco se opuso. Entonces, ¿quién dio la orden? La dijo, pues no puede haber sido usted, tuvo que haber sido su antecesor o alguno de sus antecesores. ¿Quién? O sea, ¿de dónde nace esta idea de creer que si había bajas, o sea, que había que matar jóvenes inocentes y hacerlos pasar por guerrilleros para hacer creer que se estaba ganando la guerra? ¿A quién se le ocurrió eso? O sea, ¿dónde está la persona que salió con semejante idea tan atroz? No lo sabemos, porque pues él, claro, él lo debe saber, pero no lo está diciendo. Los falsos positivos son entonces una parte aún más deplorable de un fenómeno más amplio y más antiguo, las denominadas ejecuciones extrajudiciales. Sí, es lo que dije al principio, es más complicado. Con el paso del tiempo y en un proceso gradual, esta práctica llegó al extremo de terminar con la vida de personas venidas de fuera de las regiones donde se presentaban los resultados operacionales, para ser luego reportados como caídos en combate. Sí, eso es conocimiento público. Los asesinaban no hay nada nuevo de sus lugares de residencia para que nadie los reconociera. Sí, ahí no hay nada, o sea, eso es a veces de lo que eran los falsos positivos. Luego, sí, ok. Eran enterrados como NN en un cementerio local. O sea, no hasta las 2 horas diciendo las vainas que todos sabemos, o sí. En un informe de inteligencia para justificar la muerte de un combatiente, entre comillas, y asegurar que se inhibiera la acción de investigación penal. La presión por producir bajas y los premios por lograrlo fueron sin duda los principales incentivos para producir semejante degradación del conflicto. También ya lo dijo. Esto lo vine a entender tiempo después. Confieso que en mis primeros meses en el ministerio oí los rumores sobre la posible existencia de los falsos positivos, pero como entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara, no les di credibilidad. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo. Además, en mi paso por el periodismo había aprendido sobre la guerra jurídica y las diferentes formas de lucha que eran una realidad. Y estos relatos, que por entonces no venían acompañados de evidencia que los soportaran, parecían encajar muy bien en esa narrativa. Sobre todo era consciente de que la verdad es siempre una gran víctima de la guerra. Y yo también me arropé con la bandera tricolor y en varias ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial consideraban malévolas acusaciones. Al fin y al cabo, yo había pertenecido a las fuerzas militares y había conocido de primera mano
la integridad y los valores con los que formaban a sus oficiales. Pues hombre, hasta el momento está dejando más preguntas que respuestas. O sea, ahora dice, cuando yo era ministro se estaban escuchando los rumores de pasillo, y yo preferí no creerlos porque pues tenía que ser escéptico y se habían dicho muchas mentiras y había mucha guerra jurídica, bla, 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 bla. Pero entonces, anteriormente, pues lo que estaba escuchando anteriormente es que pues salió a decir que Uribe nunca le dio la contraorden, o sea que Uribe sí sabía y usted no, o sea, es decir, de alguna manera se lo saltaron, y Uribe nunca le dijo que no lo hiciera, pero usted como que pues estuvo totalmente al margen y lo dejaron totalmente fuera de la situación. Eso es lo que está intentando hacer entender, pero eso es difícil de creer, sobre todo porque es que pues Colombia es un país hiperpresidencialista, pero por temas, o sea, temas meramente legales, un presidente, hay muchos temas en los que no puede pasar por encima del ministro, tiene que tener el apoyo del ministro, y sobre todo para este tipo de cosas. O sea, usted no puede tener, como presidente, usted no puede tener a su ministro pues sin conocimiento sobre un tema tan fundamental. Eso es lo que no cuadra. O sea, entonces Uribe sí sabía o no sabía. Uribe le dio nunca le dio una contraorden, eso quiere decir que sí sabía, pero si él sabía, usted también tenía que saber. O sea, la impresión que a mí me está dando es que está tratando, él sabe que, y tiene que saberlo, que aquí hay consecuencias jurídicas derivadas de esto, y que un exministro esté reconociendo que eso sucedió, pues obviamente tiene unas implicaciones muy fuertes. Pero entonces creo que de cierta manera la impresión que da es que como que se está intentando cuidar las espaldas mientras le pasa la responsabilidad a Uribe, lo cual es muy difícil. O sea, si realmente hay que responsabilidad, la responsabilidad tiene que ser de ambos. Mínimo tiene que ser de ambos. No sé, no puedo decir porque no conozco los hechos, como la gran mayoría de la gente no los conoce, en qué grado de responsabilidad le caería al uno al otro. Eso solo lo saben ellos, que son los que estuvieron ahí adentro y tienen toda la información. Pero pues mínimo deberían ser ambos. Luego, digamos, o sea, hasta el momento la explicación todavía no convence mucho. Esperemos a ver si, pues, qué más información da, pues, en el transcurso de este breve resumen. Sentía por ellas y sigo sintiendo mucha admiración y gratitud. Esos eran inventos y manipulaciones, pensaba para mis adentros. ¿Está intentando congraciarse con todo el mundo otra vez? Estado de negación comenzó a ver la luz de la verdad por dos flancos. Por un lado, comencé a darme cuenta de las consecuencias que estaba produciendo la presión que existía sobre las fuerzas para producir bajas. En muchas de las visitas que hacíamos con el presidente Uribe a las guarniciones salía a reducir el número de bajas, casi siempre de primero, como uno de los indicadores más importantes en los informes y en los partes que nos daban los comandantes de turno. Sí, esa era la política que se manejaba. Y la verdad es que en ese momento no me parecía tan descabellado. Al fin y al cabo, estábamos en una guerra. Pero usted era consciente entonces de que se contaban los cuerpos, como el éxito se contaban cuerpos. Un gran general, ya retirado, veterano de la guerra de Corea, que mi padre apreciaba y admiraba de veras, y yo también, el general Álvaro Valencia Tovar. Lo segundo que me dijo, muy premonitorio, es que le preocupaba que se estuviera en cierta forma aplicando la doctrina Vietnam, la del conteo de cadáveres, porque eso puede degradar el conflicto a niveles insospechados, o sea, como sucedió en Vietnam. O sea, se enteró por el general Álvaro Valencia Tovar, que me llevó a quitarme el velo para ver la realidad y a investigar, denunciar y actuar en este delicado asunto, fue la información que comencé a recibir de varias fuentes creíbles. A principios del 2007, los funcionarios internacionales, como el representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández, junto con Cristian Salazar,
quien luego asumió como representante en propiedad de esa oficina, y también la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Bárbara Hinterman, comenzaron a contarme de manera confidencial y en detalle lo que estaba sucediendo en casos específicos. Tengo que darle todo el crédito que se merece a mi viceministro Sergio Jaramillo, quien también, después de obtener mucha información por su lado, comenzó a advertirme que esa macabra historia de los falsos positivos sí podía ser cierta, por lo menos en algunos casos. Pero, a ver, ok, entonces estamos manejando esta tesis de que usted no se enteró, sino hasta después, aparentemente cuando tanto Álvaro Valencia, Tovar, ex general, les hizo saber que de pronto podían estar aplicando la estrategia de Vietnam, y después delegados de organismos internacionales también se lo hicieron saber. Yo voy a ser muy escéptico en estos temas porque es que, o sea, de por sí la declaración me obliga a ser escéptico. Y sí, lo estoy viendo todo con mucho escepticismo porque es que no, o sea, todavía no entiendo. Es decir, o sea, usted era consciente de que había una política dentro de las Fuerzas Armadas de presentar número de bajas, de ver el éxito, digamos, como número de bajas. O sea, sí era consciente de eso. Lo que no era consciente es de que esa política se estaba utilizando para asesinar jóvenes inocentes. Pero, o sea, es decir, ¿qué tan informado, o sea, la duda que me queda es cuál es el grado de información y la relación y la cercanía, digamos, que usted tenía con los altos mandos militares? Usted era el ministro de Defensa, o sea, en ningún momento después de cuando le presentaban los números, en ningún momento le pareció sospechoso, en ningún momento dijo como, o se le ocurrió después de escuchar todos esos chismes, como cuestionarse, como decir, aquí hay algo raro. O sea, nada, nunca como que le hizo prender alertas. Es que es donde está la pregunta, porque es que, o sea, o usted no tenía una relación muy cercana con los generales, o los militares pues no le pasaban esa información, o usted no se enteraba. O sea, ahí hay algo que no cuadra, hay algo que claramente no cuadra. O sea, porque usted como ministro de Defensa, uno pensaría que debió de haber estado al tanto de muchos de estos temas. Entonces, o sea, esa parte ahí no me termina de cerrar, la verdad. O sea, creo que ahí entro en esa relación, digamos, entre este Ministerio de Defensa y los militares ahí, o no había, o pues es que eran incompetentes, no hay de otra. O sea, Sergio Jaramillo, digamos, viceministro, también buscando información por su lado. No sé, o sea, hay un tema que no termina de cuadrar. O sea, me estoy enterando, como ministro de Defensa, me estoy enterando por unos organismos internacionales que me están viniendo a decir, pues, unos temas sobre los cuales mínimo debía haber, o sea, en un ministerio o en cualquier organización usted pues, debe tener, generalmente tiene, o si está bien organizada la cosa, pues controles, un tipo de mecanismo de control o algo. O sea, aparentemente aquí no lo había. Si usted no se vino a enterar de nada, sino hasta que unos organismos internacionales se lo vinieron a decir, esto es raro. O sea, capaz que fue así, pero la forma como se manejó, muy raro, la verdad. Miramos a ver qué más hay aquí para... Sergio se apoyó en un gran equipo donde quiero destacar a 3 funcionarias: Mónica Cifuentes, Elena Ambrosi y Juanita Gobertus. Muy diferente, pero comprensible dada su cultura y formación como hijo y yerno de militar, fue la actitud de mi otro viceministro, Juan Carlos Pinzón, que jalonaba hacia el lado contrario, es decir, a mantener la negación. Que desde el ministerio se reconocía públicamente el problema. O sea, la culpa es de Uribe y de Juan Carlos Pinzón. Públicamente salíamos de la negación y luego nos enteramos que los paramilitares colaboraban con miembros
de las fuerzas militares Ah, para no. producir Ah, bueno, estos si se falsos enteró en documentos. 2008 de una verdad, una vaina obvia, que era obvia desde los 90. Irregularidades en algunas de Ah, las no, ¿usted en muertes qué país presentadas vivía? como bajas en combate comenzaron a crecer. Venían de diferentes fuentes, con una magnitud e intensidad que también variaba mucho. Con el viceministro Jaramillo y con Carlos Franco, directores del programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, nos propusimos investigar a fondo qué era lo que estaba sucediendo y cuál era su verdadera dimensión. Lo primero que hicimos fue hablar con las organizaciones e instituciones que tenían algún conocimiento del problema, con la Fiscalía, con la Procuraduría, naturalmente, pero esencialmente, yo, como ya lo mencioné, la Oficina de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. La propia oficina de la Vicepresidencia, que trataba de centralizar la información, tenía algunos datos parciales, tenía información fragmentada. A estas entidades yo les dije que nuestros objetivos eran los mismos, como había hecho yo con la inteligencia anteriormente. Nuestros objetivos eran los mismos y que teníamos que trabajar en forma coordinada. Y con el general Padilla, que fue determinante para esta política, lo mismo que tengo que decir que fue el director de la policía entonces, el general Oscar Naranjo, hicimos lo propio. Aquí hay que actuar coordinadamente y todos Pues en una sola se dirección. suponía que esa es una Todos se política comprometieron desde casi, con esta tarea. más o menos desde 2002, la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad de la fuerza pública. Proporcionándonos, como es su sana costumbre, de manera muy confidencial, informes muy valiosos sobre homicidios en persona protegida. Y la oficina de la alta comisionada reaccionó muy rápido ante nuestra solicitud, entregándonos 2 informes de casos específicos, con pelos y señales, uno del 11 de abril y otro del 4 de mayo del 2007. Fueron 6.402. O sea, usted está hablando de 2 casos específicos. Que respondiera a todos los casos. Santos se refirió al caso de un soldado al que el batallón Calevío le mató a su padre y le presentó como baja en combate, así como los de las víctimas de Soacha que fueron desaparecidas y terminaron en fosas comunes en el norte de Santander. Hechos que, según señaló, le cambiaron su perspectiva sobre la situación. Todas estas medidas estaban comenzando a surtir efecto. Sin embargo, no era fácil para nosotros, como ya dije, saber con absoluta certeza qué era lo que estaba pasando en el terreno. Eso cambió. Eso cambió en una reunión que organizaron el viceministro y el viceministerio de las Naciones Unidas con un soldado que había sido víctima de un falso positivo, nada menos que el de su padre. Y cuando vimos eso, nos fuimos, el general Padilla y yo, a la oficina de Naciones Unidas, personalmente y de manera confidencial, para hablar con ese soldado, para que nos contara. El 8 de julio del 2008 había muerto en circunstancias muy extrañas en una sencilla casa elevada cerca de Yondó, en jurisdicción del batallón Cimitarra, un hombre de edad llamado Aicardo Ortiz. La ONU había confirmado de que se trataba de un falso positivo porque su oficina en Bogotá, a su oficina fue el hijo de la víctima de denunciar el hecho. Se trataba precisamente de este soldado, el que entrevistamos, quien además había sido testigo directo de otros asesinatos cometidos por el batallón Calevío. A su padre de 67 años lo había matado el batallón y lo había reportado como guerrillero muerto en combate. Eso motivó al soldado a describirnos no solo lo ocurrido con su padre, sino la manera de operar del batallón Calevío. Por ejemplo, el uso de los llamados kits de legalizaciones para sembrar evidencia a las víctimas. El general Padilla, que había sido subcomandante de la Brigada 14 y conocía la región, le hizo muchas preguntas, a las que el soldado respondió con precisión.
por primera vez tuvimos frente a nuestros ojos, con toda nitidez, la realidad de los falsos positivos. Luego de esta reunión ordené que vinieran inmediatamente a Bogotá los comandantes de la Brigada 14 y del Batallón Calibío a dar explicaciones. Después de escucharlos, nos quedó claro que las explicaciones de los oficiales sobre la muerte de este señor no eran creíbles. Este caso fue 2 veces más tarde estudiado in situ por la Comisión Suárez, a la que me referiré ahora más adelante, y los comandantes de la región fueron separados de las filas. Todo se fue aclarando y se fue agravando cuando 1 mes y medio más tarde apareció la noticia sobre los casos de Soacha. Ya teníamos suficientes elementos para saber que los falsos positivos eran un fenómeno real y no una invención de las ONGs enemigas del ejército o de la democracia, como decían muchos. El caso de Soacha nos acabó de poner los pelos de punta. A mediados de septiembre del 2008, Carlos Franco, del programa presidencial que formaba parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, asistió a una reunión de la Comisión de la Defensoría del Pueblo en la que el Instituto de Medicina Legal dijo que había encontrado muertas en Ocaña unas personas que habían sido denunciadas como desaparecidas en Soacha desde febrero. Carlos llamó a la Fiscalía en Ocaña y preguntó de qué habían muerto esas personas. Se pusieron a averiguar y al cabo de un par de horas le dijeron que todas aparecían muertas en combate con el ejército. Luego llamó a Cimitarra y pasó lo mismo y aparecían como muertos en combate. Entonces comparó las fechas en que había sido denunciada la desaparición. Esa información estaba en el sistema de cruce de información de la comisión y se dio cuenta de que todos aparecían muertos 1 o 2 días después de que se habían dado por desaparecidos, pero en otro lugar. En ese momento me llamó directamente por el computador de la presidencia y me dijo: imagínese, ministro, que tengo un tema muy grave. 9 personas que estaban desaparecidas en Soacha aparecen en Ocaña y Cimitarra como NN, muertas en combate. Se rebasó la copa, me dije a mí mismo, y hay que agarrar el toro por los cachos haciendo esto público. Se produjo un comunicado diciendo que tenemos una información muy preocupante de unos desaparecidos de Soacha que aparecieron como NN caídos en combate en Ocaña, reportados por el ejército y que estamos investigando. Mi experiencia de periodista me había enseñado que si hacíamos esto público podía surgir más información que nos ayudara a resolver semejante situación. Desde hacía semanas los medios informaban sobre jóvenes desaparecidos en Soacha y se especulaba sobre los posibles responsables. Pero fue con ese comunicado que el país supo por primera vez y de manera oficial que las desapariciones estaban ligadas al Ejército Nacional. Y se confirmaba entonces el que se convertiría en el caso emblemático de los falsos positivos. Muchachos habían sido reclutados en Soacha para un supuesto trabajo rápido y lucrativo y luego transportados hasta el norte de Santander para ser ultimados y presentados como positivos para el ejército. Así de macabro, algo inconcebible, profundamente inhumano. Y gracias a todo el trabajo que ya habíamos hecho, lo pudimos enfrentar con decisión. Recuerdo que Clara López, entonces secretaria de Gobierno de Bogotá, me llamó a ratificar que eso que habíamos dicho estaba sucediendo. Uy, qué tema tan difícil. Hay que ser sinceros, qué tema tan difícil.
Eh, Alcancé a ver también que, pues por ahí comentaron que él en algún momento empezó a llorar. Él sí se alcanzó a notar la voz quebrada. Pues ahí hay un tema, o sea, es decir, cuando la primera vez que leí, digamos, la historia de uno de estos jóvenes que había sido asesinado, pues a mí también me dio durísimo. Tuve que parar, dije, no puede ser posible, cerré como que, no recuerdo, creo que fue un periódico, un libro, no recuerdo qué tenía, pero como que lo boté y dije, no puede ser tan... O sea, fue tenaz, porque es difícil, o sea, es difícil lidiar con eso. Pero pues usted es el ministro de Defensa y está... No sé si es... No tengo muy claro en este momento si es para la JEP o para la Comisión de la Verdad, para quien está dando esta aclaración, creo que es para la Comisión de la Verdad, pero igual, o sea, está dando una declaración para algo que es de total trascendencia para el país, o sea, ese no es el momento para ponerse emotivo con este tipo de cosas, el momento para mantener la cabeza fría. ¿Cuál es el fin de sentarse a llorar mientras se da esa declaración? Eso por un lado. Lo segundo es que prácticamente toda esta última parte del video que yo no la comenté, pues es porque él está haciendo una crónica periodística de lo que había sucedido. No es nada diferente a lo que haría cualquier periodista, o sea, es básicamente como escuchar a Santos, el periodista, describir la situación de los falsos positivos. Pero ¿qué fue lo que hicieron? O sea, si se dieron cuenta de que de este tema de los falsos positivos, mientras estaba de ministro, ¿qué fue lo que hizo? O sea, ¿cuáles fueron las medidas que tomó para prevenir que esto siguiera sucediendo? ¿Siguió sucediendo después de que tomó esas medidas y siguió sucediendo por qué? O sea, esas son las preguntas que tenía que haber respondido ahí. En este momento, o sea, básicamente no dijo nada nuevo. O sea, en este clip, pues todavía tendría que sentarme a escuchar toda la declaración, pero en este clip no hay nada. Literalmente no hay nada. O sea, hay un intento por enlodar de alguna manera a Uribe, lo cual es, vuelvo, insisto, es imposible sin enlodarse usted. Y también mirar a ver, hay una forma de intento también por tirar al agua a Pinzón, que pues vale la pena decirlo. Pinzón fue ministro también de Santos, pero al final, cuando se dio el tema del referendo por la paz y todo, pues Pinzón se apartó. En ese momento era embajador en Washington, ahora también lo es, ahora volvió a hacerlo. Por esa época era la primera vez, y viendo pues digamos como lo que él vio que eran las realidades, según él, del proceso de paz, pues él decide apartarse. Y pues ya tomó una posición completamente crítica hacia Santos y hacia su gobierno. Pues es que es muy curioso, ¿no? Entonces ahora como que yo no sabía, y Sergio Jaramillo no sabía, pero Pinzón aparentemente decía, hay como que da la impresión de que sí sabía, y también da la impresión de que Uribe nunca le dijo que no, o sea, que Uribe también sabía. O sea, esto no cuadra. O sea, y pues después de 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos, 3 años de su Ministerio de Defensa, pues queda muy claro pues, que no es precisamente un libro abierto en lo que se refiere a información. Así que pues se queda uno con las dudas. Este es un tema muy difícil y quedan muchas preguntas en el aire. El video deja muchas preguntas en el aire. Habrá que ver la declaración de 2 horas para ver si se puede contestar algo, pero si van a ser 2 horas de crónica periodística, pues habrán sido 2 horas perdidas, para ser sinceros. Pues sería chévere ver el momento en el que lloró, simplemente por ver en qué momento lloró, porque pues sí son temas muy difíciles de tratar, pero pues no tendría por qué estar llorando en este tipo de diligencias. Así que bueno, creo que eso es todo. Ya se me fue más tiempo del que tenía presupuestado, así que espero que algo de esto haya sido de utilidad. Solo un pequeño dato pues para que no nos vayamos sin información útil. Dentro de los procesos militares también hay un concepto que llama el concepto de la debida obediencia, es decir, los bajos mandos militares, sobre todo los militares que ejecutan órdenes, generalmente ellos están obligados a ejecutar la orden de su superior. Luego, cuando este tipo de cosas pasan, no es tanto el militar que aprieta el gatillo el responsable como lo es el superior, porque el superior le dio la orden y el militar está obligado a cumplirla. Por eso se llama la debida obediencia. El militar está
totalmente obligado a cumplir la orden superior. Si no lo hace, puede ser considerado un traidor, o en el peor de los casos, o estar en desacato y lo meten en un calabozo y le pueden hacer la vida imposible. Él no tiene opción, él tiene que cumplir las órdenes que le dan. Y así la cadena de mando hacia arriba. Uno pensaría que, técnicamente hablando, el ministro de Defensa está por encima del comando conjunto de las fuerzas, de los generales de las diferentes fuerzas armadas, militares del país, y que por ende, o sea, si una orden viene de ahí, los generales están obligados a cumplirla y pues que la cadena de mando siga bajando. Del mismo modo, el presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares, es el máximo jefe de las fuerzas militares. Habría que definir, porque eso la verdad no lo tengo claro, porque es un concepto más de derechos, y la obediencia de vida aplica desde ahí, desde el momento en que el presidente da una orden, y pues de ahí para abajo, tanto el ministro como todos los demás están obligados a acatarla. Si es que el presidente dio una orden de ese tipo, que Juan Manuel Santos no deja claro si eso fue lo que pasó o no. Juan Manuel Santos no está dejando claro nada, así que no sabemos nada a estas alturas. Pues después de casi media hora, pues no sabemos absolutamente nada más nuevo de lo que sabíamos antes de empezar el video. Así que pues así está la situación. Pues espero que haya sido de alguna utilidad, y pues nos vemos al próximo. Gracias. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, seguir mis redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Y si te gustó mi video, compártelo y no olvides hacer clic en la campanita. Nos vemos en la próxima.